Hoy nos metemos de lleno con Lucio Aneo Séneca, una figura, bueno, fascinante de la antigua Roma. Filósofo estoico, sí, pero también político influyente, dramaturgo, tutor de un emperador como Nerón. Exacto. Y lo interesante es esa tensión, ¿no? Un hombre metido hasta el cuello en el poder, la riqueza, y a la vez defendiendo una filosofía de virtud, de autocontrol, de serenidad. Esa es la clave que queremos explorar. Tenemos bastante material, además. Sí, sí, hay de todo un poco. Desde visiones generales, tipo Wikipedia o World History Encyclopedia, hasta análisis más profundos de su filosofía. Hay un compendio de frases suyas, estudios sobre obras como De la brevedad de la vida, la Epístola 37 sobre la libertad, Y las famosas cartas a Lucilio, claro. por supuesto. Y hemos mirado también un poco el contexto actual, este interés que hay ahora por el estoicismo. Vale, entonces el plan es ver su vida, entenderla, desde sus inicios en Hispania hasta ese final tan dramático en Roma. Y sobre todo, extraer las ideas principales de su filosofía estoica. El tiempo, la virtud, cómo manejar las pasiones, la muerte. Y ver cómo esas ideas se llevaban o no con su propia vida. Ver qué nos dice Séneca hoy. Venga, pues empecemos por el principio. ¿De dónde sale Séneca? Pues mira, nace en Córdoba, lo que hoy es Córdoba, en Hispania, alrededor del año 4 antes de Cristo, más o menos. Ajá. Y no era una familia cualquiera, ¿eh? Era gente de dinero, influyente en la provincia. El padre, Séneca el Viejo, era un retórico bastante conocido. O sea que tuvo una buena cuna y buena educación, imagino. Buenísima. Se educó en Roma. Primero retórica, como el padre, y luego se metió a fondo con la filosofía. Tuvo maestros estoicos, como Átalo, pero también exploró otras cosas, pitagorismo. Incluso dicen que tuvo una fase vegetariana. Curioso. Y de ahí a la política. Claro, empieza la carrera típica, el cursus honorum. Fue cuestor, que era un cargo como de finanzas para empezar. Y ya apuntaba maneras como orador, ¿no? Muchísimas. Tanto que, bueno, la historia o la leyenda cuenta que Calígula le cogió envidia, que casi ordena ejecutarlo. Vaya tela, empezando fuerte. Sí, sí, se salvó, dicen, porque alguien le dijo al emperador que, total, con la salud que tenía, se moriría pronto igualmente. Increíble. Y los problemas no acabaron ahí. Con Claudio tampoco le fue mucho mejor al principio. ¿Qué va? En el 41, patapam, Claudio lo manda al exilio, a Córcega. ¿Y eso por qué? La acusación oficial fue adulterio con Julia Livila, que era hermana de Calígula. Pero vamos, huele a intriga de palacio que tira para atrás. Quizás Mesalina, la mujer de Claudio, o simplemente quitarse de en medio a alguien que empezaba a destacar mucho. Y se pasó allí 8 años. 8 largos años. Y claro, eso deja huella. Pero no paró de escribir, ¿eh? Ah, no. ¿Qué escribió? Pues mira, escribió Consolaciones, una muy famosa a su madre Elvia, intentando mostrar esa fortaleza estoica, ¿sabes? Aunque también escribió otras cosas más, digamos prácticas, intentando ganarse el favor para volver. Más pragmático, claro. ¿Y lo consiguió? Lo consiguió, en el 49, gracias a Agripina, la menor, que se había casado con Claudio. La madre de Nerón. Y aquí la cosa cambia radicalmente. Totalmente. Agripina lo trae de vuelta, lo nombra pretor, un cargo judicial importante, y lo más decisivo, lo pone como tutor de su hijo, el joven Nerón. O sea, el futuro emperador. Exacto. Cuando Claudio muere en el 54, todo apunta a que, envenenado por Agripina, Nerón sube al trono. Tenía solo 17 años, y Séneca, junto con Afranio Burro, que era el jefe de la Guardia Pretoriana, se convierten en los hombres fuertes. Pasa de estar exiliado a, básicamente, manejar los hilos del imperio. Sí, sí, ese primer periodo del reinado de Nerón, hasta el 62 más o menos, se suele considerar una época de buen gobierno, el llamado quinquenio feliz. ¿Y qué papel tenía Séneca ahí? ¿Era como un primer ministro? No exactamente un cargo formal así, pero sí. Él y Burro eran los consejeros principales. Tuvieron mucha influencia en las reformas legales, financieras, hubo éxitos militares. Séneca estaba en la cima, era senador, llegó a ser cónsul sustituto un tiempo, pero su poder real iba mucho más allá. Y aquí es donde empieza la gran contradicción, ¿no? El filósofo estoico y la riqueza. Sí, se hizo inmensamente rico, uno de los hombres más ricos de Roma. ¿Pero cómo? Pues las fuentes hablan de préstamos con intereses brutales, propiedades por todas partes.
Imagínate las críticas. Claro, la hipocresía, el que hablaba de moderación y desapego. Exacto. Es la gran sombra que siempre le acompaña. ¿Cómo compaginaba su filosofía con esa vida de lujo y poder? Es la pregunta del millón. Y la cosa se pone aún más fea con el tema de Agripina. Sin duda. Año 59. Nerón decide que su madre le estorba y la manda a asesinar. ¿Y Séneca? Pues Séneca redacta el discurso para justificar ese matricidio ante el Senado. Uf, eso es muy fuerte. ¿Cómo pudo? Es muy difícil de entender y de justificar, la verdad. Miedo, pragmatismo extremo, una lealtad totalmente equivocada hacia Nerón. Sea como sea, es un punto muy oscuro. Desde la perspectiva estoica, es casi indefendible. Me imagino. Supongo que a partir de ahí su posición se debilitó. Claro, cuando Burro muere en el 62, Séneca pierde a su gran aliado. Su influencia sobre Nerón ya era mínima. Intenta retirarse, pasar desapercibido, hasta le ofrece su fortuna a Nerón. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Nerón ya no confiaba en él. Lo acaban implicando en la conjura de Pisón, en el 65, un intento de asesinato contra el emperador. No se sabe si era verdad o una excusa. Y le llega la orden de suicidarse. Sí, y ahí tenemos esa famosa descripción de Tácito. Séneca afronta la muerte con una calma estoica impresionante. Se corta las venas, ¿no? Se corta las venas, pero la sangre no fluye bien porque era ya mayor. Tarda en morir. Pide veneno, cicuta, pero tampoco le hace efecto rápido. Al final muere asfixiado en un baño de vapor caliente. ¿Qué final? ¿Y su mujer Paulina intentó suicidarse con él? Sí, pero Nerón ordenó que la salvaran. Fue un final muy teatral, casi, como una última lección práctica de su filosofía sobre cómo aceptar la muerte. Desde luego, una vida de película, con unas luces y unas sombras tremendas. Hablemos ahora de esa filosofía que intentó guiarle. ¿Cuáles son las ideas clave del estoicismo, según Séneca? A ver, Séneca es el gran referente del estoicismo romano, el que llamamos tardío, y se centra muchísimo en la ética, en cómo vivir bien. Su estilo, además, es muy directo, muy práctico. Nada de rollos abstractos. No. Busca ser útil. Y la idea central, el pilar, es la virtud. La virtud con mayúsculas. Es el único bien real y basta por sí misma para ser feliz. Lo desarrolla en De Vita Beata, sobre la vida feliz. ¿Y qué es la virtud para él? Es vivir conforme a la razón y a la naturaleza. Poner la razón por encima de todo, del placer, de la riqueza, del dolor. De ahí esa frase tan famosa, el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Esa misma, el autocontrol, el autogobierno racional. La filosofía es la herramienta para conseguirlo. No es solo para hablar bonito, sino para actuar. Es como un bálsamo, dice él, para las heridas de la vida. Y una de las primeras cosas que hay que gobernar es nuestra relación con el tiempo, ¿no? De la brevedad de la vida es brutal en ese sentido. Totalmente. Es una idea potentísima. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos muchísimo. ¿Cómo lo perdemos? Pues viviendo siempre pensando en el mañana, esperando vivir o lamentando el pasado. Y mientras tanto, el presente, que es lo único que de verdad tenemos, se nos escapa. Dice algo así como que la mayor rémora, el mayor obstáculo, es la espera del mañana y perder el día de hoy. Nos anima a exprimir el presente. Exacto. Divide el tiempo en tres. Pasado, que es cierto e inmutable, presente, que es brevísimo, fugaz, y futuro, que es dudoso, incierto. El sabio es el que usa el pasado para aprender, vive el presente a tope y planifica el futuro, sí, pero sin angustia. La vida es larga si sabes aprovecharla. ¿Y cómo se aprovecha bien? Supongo que controlando las pasiones, las emociones. Fundamental, es otro pilar estoico, la apatía, que no significa ser un témpano de hielo, ¿eh? Ah, no. No es indiferencia total, es liberarse del dominio de las pasiones negativas. La ira, el miedo, la envidia, la tristeza desmedida. Séneca las ve como impulsos irracionales, casi animales, que nos sacan de nuestro centro, de la razón. ¿Y cómo se controlan? La clave es pillarlas al principio, detectar las primeras señales y, ¡zas!, aplicar la razón, para que no te arrastren. El objetivo final es alcanzar la ataraxia. ¿La serenidad? ¿La paz interior? Eso es. La ausencia de perturbaciones. Suena muy bien, claro. Sí, pero para alguien como él, metido en la corte de Nerón, con intrigas, peligros, ¿era posible alcanzar esa ataraxia?
Hombre, fácil no debía ser. Él mismo le dedica un libro entero a la ira, de ira. La llama un ácido que te corroe por dentro, más dañino para ti que para los demás. ¿Y qué recomienda contra la ira? La dilación. Parar, respirar, esperar antes de reaccionar, no dejarse llevar por el calentón. La ataraxia es más un ideal, una meta por la que luchar cada día, que un estado permanente, sobre todo en sus circunstancias. También le da mucha importancia a la adversidad. No la ve como algo malo. Al contrario, la ve como una oportunidad, como una prueba necesaria. Dice algo como: nadie es más desafortunado que el que nunca ha sufrido la adversidad, porque no ha podido probarse a sí mismo. O esa otra frase, per aspera ad astra, ¿no? A través de lo áspero se llega a las estrellas. Exacto. La virtud necesita obstáculos para fortalecerse, languidece sin adversarios. Es una visión que hoy llamaríamos de resiliencia pura y dura. Claro. Y esto conecta con otro tema complejo del estoicismo: el destino, el fatum. Si todo está determinado, ¿qué pasa con la libertad? Es la gran tensión filosófica, sí. Séneca lo aborda, por ejemplo, en la Epístola 37. Argumenta que la filosofía es el camino hacia la verdadera libertad. ¿Pero cómo? Si el destino ya está escrito. Porque para los estoicos, el fatum no es algo caprichoso. Es la razón universal, la cadena lógica de causas y efectos que rige el cosmos. La libertad no está en cambiar ese destino, que es imposible, sino en entenderlo y aceptarlo voluntariamente, con la razón. O sea, no luchar contra lo inevitable, sino aceptarlo y elegir cómo responder. Exacto. Él cita a Cleantes: Ducunt volentem fata, nolentem trajunt. Los hados guían al que quiere y arrastran al que no quiere. La verdadera libertad es interior, ¿Interior en qué sentido? en no ser esclavo, ni de las pasiones, ni de las circunstancias, ni del miedo, ni de los deseos descontrolados como la codicia. La libertad es el autogobierno racional. Lo vergonzoso, dice él, es no ir, sino ser llevado. Y hablando de no ser esclavo de deseos desmedidos, volvemos al tema de la riqueza. Ahí patina un poco su discurso, ¿no? Es donde más le atacan, claro. Él critica la codicia, dice eso de: no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Y recomienda moderación. Compra solo lo necesario, no lo conveniente. Pero él era inmensamente rico. Y es sobre dar sin esperar nada a cambio. Pero claro, con la fortuna que él amasó, suena difícil de creer para muchos. Suena a justificación a posteriori. A hipocresía, vamos. Sí, es la acusación más frecuente y en parte tiene fundamento. Y nos queda el último gran tema, la muerte, que está por todas partes en su obra, y bueno, marcó su propio final. Sí, la aborda de frente, sin miedo. Dice que no hay que temerla. Es algo natural, parte del ciclo de la vida. Incluso la ve como una liberación. Tiene una frase muy poética: ese día que teméis por ser el fin de todas las cosas es el cumpleaños de vuestra eternidad. Qué bonito. ¿Y qué sentido tiene eso de que aprender a morir te libera? Porque el miedo a la muerte es una de las grandes cadenas que nos esclavizan en vida. Aceptar nuestra mortalidad, entender que vamos a morir, nos quita ese miedo y nos permite vivir más plenamente, sin esa angustia constante. Llega a justificar el suicidio. Sí, lo contempla como una opción racional y moral en casos extremos. Si la vida se vuelve indigna, si una enfermedad te degrada sin remedio, o si te obligan a hacer algo contra tu virtud, el suicidio es la última puerta de escape, la última afirmación de libertad interior frente a un destino cruel. Y su propia muerte fue un poco eso, ¿no? Una aplicación de esa teoría. En cierto modo sí, una muerte elegida, afrontada con serenidad estoica, frente a la orden de un tirano. Impresionante. Si tuviéramos que destacar sus obras más importantes, las que más han influido. Difícil elegir. Pero quizás las Epistulae Morales ad Lucilium, las cartas a Lucilio, son la joya de la corona en cuanto a influencia práctica. Son 124 cartas, como una especie de coaching filosófico personal. Ajá. Luego están los diálogos, que en realidad son tratados sobre temas específicos, de ira, de brevitate vitae, de vita beata, las consolaciones, el de beneficis sobre la generosidad. Y también escribió sobre ciencia, las naturales cuestiones. Y las tragedias, que a veces se olvidan. Cierto, Medea, Cedra, Edipo, que tuvieron muchísima influencia en el teatro posterior, en Shakespeare, en el teatro clásico francés, y hasta una sátira muy bestia contra el emperador Claudio, la Apocolococintosis. Vamos, que tocó todos los palos. Y su legado.
Ha perdurado. Vaya si ha perdurado, ha sido una figura central durante siglos. Influyó en los primeros cristianos, hasta se inventaron una correspondencia con San Pablo, en San Agustín, San Jerónimo. Y después, en el Renacimiento, la Ilustración. Totalmente. Erasmo, Montaigne, lo adoraba, Calvino, Quevedo, aquí en España, Descartes, Diderot, Rousseau. Fue una referencia moral constante. Y hoy en día, fíjate, el estoicismo está viviendo un auténtico revival. Es verdad, está muy de moda. Y Séneca es una de las puertas de entrada principales. Sus ideas sobre cómo gestionar las emociones, cómo ser resiliente, cómo encontrar un propósito, conectan muchísimo con las neuras de hoy en vida. Sus cartas se leen casi como un manual de autoayuda, pero con muchísima más sustancia, claro. Pero siempre volvemos a lo mismo, a la gran pregunta. ¿Cómo casa todo eso con su vida? ¿El filósofo millonario, el consejero de Nerón? Esa tensión es parte del Pax Séneca, no se puede separar. La acusación de hipócrita le ha perseguido siempre. Y bueno, motivos hay. Es un ejemplo muy humano de lo difícil que es vivir a la altura de tus propios ideales, sobre todo cuando estás metido en el fango del poder. Existe hasta un concepto, el efecto Séneca, ¿no? Sí, o el acantilado de Séneca. Viene de una observación suya sobre que las cosas buenas tardan en construirse, pero se pueden destruir muy rápido. Refleja esa idea del declive rápido, su complejidad, sus contradicciones. Quizás eso es lo que lo hace tan fascinante y tan humano. Pues sí, al final Séneca nos queda como una figura. Bueno, llena de matices. El filósofo que nos enseña sobre la virtud, la serenidad, el valor del tiempo. Y a la vez, el político hábil, rico, que sirvió a un régimen terrible y tuvo que tomar decisiones moralmente muy dudosas. Exacto. Sus ideas sobre cómo manejar la adversidad, cómo encontrar la calma interior, cómo aceptar la muerte, siguen siendo increíblemente potentes hoy. Pero su vida nos recuerda constantemente lo difícil que es ponerlas en práctica sin fisuras. Y quizás esa lucha, esa imperfección, es lo que lo hace tan cercano, de alguna manera. No es un santo en un pedestal, sino alguien que, con sus luces y sus sombras, nos dejó un montón de herramientas filosóficas que siguen siendo útiles. Totalmente. Herramientas para intentar buscar una vida con más sentido, con más serenidad, en medio del lío que es vivir. Justo comentábamos al principio que las fuentes hablaban de este interés actual por la filosofía en formatos como este, casi como las cartas que Séneca mandaba a Lucilio para guiarle. Y eso nos lleva a una última reflexión. En este mundo nuestro tan acelerado, tan lleno de ruido, de presiones, ¿cuál de esas grandes ideas de Séneca creen quienes nos escuchan que podría ser la más crucial para navegar su propia vida? Buena pregunta. ¿Será esa llamada a valorar cada instante, a no perder el tiempo? ¿O las técnicas para no dejarse arrastrar por las emociones negativas? O quizá esa perspectiva sobre aceptar lo que no podemos cambiar, el famoso fatum estoico. ¿Cómo podríamos, cada cual a su manera, intentar aplicar un poquito de esta sabiduría milenaria a nuestro día a día? Ahí queda la pregunta flotando.